La guerra es inevitable. Los caballeros preparan sus escudos en defensa de los magos para enfrentar a sus eternos rivales, los dragones. El reino de Kerbeck lleva años enfrentándolos. Los hechizos comunes no surten mucho efecto y los magos necesitan mucho más tiempo para conjurar uno poderoso. Sin embargo, en una batalla no siempre se dispone de ese tiempo. De por sí, un solo dragón ya es temible. Entonces, uno negro es una completa calamidad que el reino solo ha enfrentado 2 veces, perdiendo muchas ciudades en el camino. La princesa del reino se rehúsa a entrar al castillo mientras su padre y los demás están en una batalla. Simplemente no puede huir y abandonar a su gente. Tiempo después, vemos a nuestra protagonista, Mónica Everett. Parece que se quedó dormida estudiando y una chica fue a llevarle algo de comer. Se ve que Mónica es un poco tímida, entonces cuando la chica entra, le pregunta si supo lo que pasó hace 3 meses en la frontera. Se dice que un grupo de dragones, liderados por el imponente dragón negro Worgen, atacó el reino. Como medida desesperada, tuvieron que enviar a uno de los 7 sabios, que son los mejores magos del reino, para enfrentarlo. Y fue ni más ni menos la bruja del silencio, la más joven de todos, quien se encargó de todo por su cuenta. Dicen que ella es la única maga capaz de conjurar sin decir ni una sola palabra. Mónica se ve un poco incómoda pagándole por la comida que le llevó. La chica le dice que es demasiado dinero preguntándole ya en qué trabaja. Mónica responde que hace cálculos y ya está. Entonces la niña le dice que unos amigos matemáticos fueron a visitarla, mientras que alguien habla desde la puerta. Mónica queda paralizada y cuando los ve no los deja ni hablar, cerrándoles la puerta en la cara. Aunque luego el tipo abre a la fuerza agradeciéndole a la niña por llevarlos. Y luego le dice a Mónica que hace mucho no veía a la bruja del silencio. En este mundo es imposible hacer magia sin conjurar un hechizo. Sin embargo, una joven prodigio lo logró muy pequeña, de una manera bastante peculiar. Resulta que Mónica es una chica demasiado tímida que vive encerrada en las montañas. Al relacionarse con los demás prácticamente no podía ni moverse. No podía pronunciar una palabra, llegando al punto de vomitar o desmayarse. Claramente así no puede hacer ninguna magia y estaba a punto de reprobar en la academia. Por eso, en vez de lo que habría hecho cualquier otra persona como socializar, ella pensó que la única respuesta posible era hacer hechizos sin entonarlos. Así como la mente de Mónica estaba un paso más allá, fue como dominó la magia silenciosa. Se unió a los 7 sabios y de eso la ha llevado hasta donde está ahora. Louis Miller, el mago de las barreras, dice que para variar sigue desperdiciando su talento. Le dice a su sirvienta llamada Rin que haga una barrera sónica, pues resulta que ella en realidad es un espíritu superior de viento. Louis dice que tiene una petición importante. Le cuenta que está protegiendo al segundo príncipe de su majestad. Y pues Mónica no entiende porque Louis es el primer príncipe. Él está seguro de que tiene dudas, pero su suposición es que el rey se lo ordenó sin saber que era él. El príncipe Félix va a un internado. Lo apropiado sería infiltrarse, pero eso es imposible para alguien con su fama. Esa academia está bajo la influencia del hijo del duque de Kerbeck, que es el líder de la facción del segundo príncipe. Por eso es que preparó un amuleto. Mónica se sorprende, pues es una barrera combinada que protege del peligro, además de arrastrar el que la porta. Louis se esforzó bastante en hacerla. Le envió una idéntica al segundo príncipe para saber dónde está y qué hace en todo momento. Claro que eso es algo que él no sabe. Mónica pregunta si eso no es acoso, entonces él responde que mientras no lo descubra no pasa nada. El caso es que cuando se lo enviaron como regalo, se rompió al día siguiente. A Mónica no le gusta dónde está yendo todo esto, pues Louis solo está diciendo todo el sacrificio que hizo para fabricarlo. Como es su deber, corrió para ver si le había pasado algo al príncipe, pero él solo dijo que lo había roto sin querer queriendo. Eso no le hizo nada de gracia, preguntándole a Mónica si ya sabe lo que quiere pedirle. Ella le dice que no puede infiltrarse en la academia, pero él responde que es la candidata perfecta, pues nadie la conoce. Ni siquiera pensarían que una chica tan desordenada como ella es de los 7 sabios, aparte de que su magia silenciosa es perfecta para el trabajo secreto. Mónica no quiere hacerlo. Louis dice que se volvieron sabios hace 2 años y ella solo ha estado viendo papeles. Ella responde que ya derrotó un dragón, pero él reprocha que ya derrotó 10. Le dice que es de las mejores magos del reino, con tareas que solo ella puede cumplir. Mónica responde que solo la incluyeron por llenar un cupo, pero Louis no va a aceptar excusas y no puede negarse. Por eso le empieza a decir el contexto. Hace años había una chica huérfana en el condado de Kerbeck. La anterior condesa se dio cuenta de que la chica se parecía a su difunto esposo. La adoptaron y vivió una vida muy feliz. Sin embargo, en un momento la condesa enfermó y su vida terminó. Como ya no tenía quien la protegiera, la hija del conde empezó a maltratarla. Y pues cuando cumplió la edad para entrar en la academia, también se llevó a la chica como su doncella. Y ese va a ser el papel que va a interpretar Mónica. Ella se quedó de piedra y es Nero, su familiar, quien tiene que ayudarla a reaccionar. Ella no está soportando la situación, pero sabe que no puede huir, y menos de ese sujeto. Nero le dice que mire el lado bueno. Los príncipes son atractivos, o eso dicen los libros. Ella la verdad es que no está segura, pues siempre que va a la ceremonia cierra los ojos. Cuando se llega el día, Mónica intenta pensar en cualquier cosa para distraerse. Al llegar a casa de Louis, su esposa, Rosa Miller, lo ignora completamente, yendo directamente a donde Mónica. La empieza a examinar de arriba abajo diciendo que está enferma
enferma y deben tratarla de inmediato. Lo que hizo fue ponerla decente. Entonces, ahora deben saludar a la invitada de la historia. Mónica pregunta si esa historia no es un poco problemática para ella, pero Luis responde que el conde estaba muy de acuerdo, además de decirle que haga memoria. El condado de Kerbeck es el sitio que salvó del dragón hace meses, por eso el conde está muy agradecido con ella. Y pues, ¿quién va a ser la chica sino la misma princesa que vimos al inicio? Ella ha practicado bastante su papel de villana, aunque en realidad es una chica bastante amable. Se presenta como Isabela Norton y le agradece a Mónica por todo lo que hizo. La pobre Mónica es que no sabe ni cómo actuar, pero eso no es problema para Isabela, pues la admira más que nadie. Ese día crucial, ella estaba convencida de que su vida terminaría. Sin embargo, su hermano fue quien llegó a contarle que la bruja del silencio derrotó al dragón negro por su cuenta y no vio ninguna víctima. En ese momento, los demás dragones, al no tener líder, empezaron a destrozar la ciudad. Uno incluso llegó al castillo, pero justo antes de que pudiera acabar con la princesa, un rayo cayó del cielo para derrotarlo. Fue en ese momento que una puerta sagrada descendió producto de los hechizos de Mónica, esa joven prodigio que logró dominar la magia sin necesidad de pronunciar una sola palabra, la bruja del silencio de los 7 sabios, que logró derrotar a todos los dragones por su cuenta. Isabela quedó flechada ese día, pues los derrotó y se fue sin decir nada, guardando el aire misterioso. Se volvió su mayor fan y por eso, cuando se enteró de que se iba a infiltrar, quiso ayudarla como pudiera. Cuando Mónica era tan solo una niña, su padre le regaló una cinta métrica y ella fue la más feliz del mundo, pues resulta que él solía decir que el mundo estaba repleto de números. Cuando llegan a la academia, Isabel está molesta, pues tiene que compartir habitación con una inútil, pero claramente todo esto era solo una actuación, pues en realidad es Mónica quien no soportaría compartir cuento con una extraña. Isabel hace su papel espectacularmente, diciendo que deberían mandarla al ático o a los estadios, logrando que le consigan un espacio para ella sola. Por otro lado, el segundo príncipe está regañando al tesorero. Parece que el libro contable fue alterado y se reúne el consejo entero. Todos están revisando cada una de las anomalías que hay, pero son más de 50. El presidente le dice que eso afecta más de lo que cree y es posible que las relaciones con su padre se vean comprometidas. El chico no sabe ni qué responder, pensando que alguien lo va a ayudar, pero lo cierto es que no puede recordar nada. En medio de la desesperación se lanza contra él, pero es el vicepresidente quien lo detiene en el acto. Así, el príncipe le ordena al chico quedarse en su cuarto hasta que notifiquen su expulsión. En el despacho del director, Isabela sí quería compartir su habitación y hacer cosas de amigas secretas. En ese momento ven el espectáculo del chico que acaba de reprender. Isabela reconoce a varios nombres, menos al de cabello plateado. Más tarde en clase, el maestro presenta a Mónica frente a toda la clase, pero ella no dice ni una sola palabra. El maestro la regaña por su postura, pues es la mejor academia del reino y la educación es fundamental. Mónica sigue con sus traumitas, entonces solo se sienta en silencio. En eso, una chica llamada Lana Colette le habla para preguntarle por su peinado desaliñado. El resto de las chicas murmuran que debe ser una plebeya. Lana se da cuenta de que está muy incómoda, entonces sigue hablando con ella. A Mónica le cuesta demasiado relacionarse, pero Lana es muy buena persona, aunque las demás también murmuran sobre ella y de que su padre es un oportunista. Ella sabe lo que es sufrir el acoso, por eso le dice a Mónica que no se vaya a mover en lo absoluto y empieza a peinarla. Así se ve un poco más refinada, diciéndole que puede aprender a hacerlo si quiere, pero se fue sin dejarla siquiera agradecerle. Después de la clase, Mónica empieza con su misión buscando al príncipe, pero eso es algo imposible para ella, pues hay demasiada gente, aunque sería peor si no hiciera nada. Saca algo extraño de su bolsillo para comer, pero primero tiene que buscar un lugar solitario, encontrándose directamente con el príncipe sin saberlo. En realidad ella quiere estar sola, entonces mejor se va a ir. Pero en eso, Elliot, un ayudante, la captura por la espalda, diciéndole que cayó en la trampa. Estaban seguros de que lo seguirían a un sitio solitario como ese, preguntando si acaso la enviaron el antiguo tesorero. Mónica no entiende nada, diciendo que solo quería comer sus frutos secos, pero termina tropezando y casi llorando. El príncipe le dice que ya la suelte y no revele más información. La ayuda a recoger sus cosas, diciéndole que ella debe ser la chica nueva de segundo. Le devuelve su comida disculpándose por la molestia, pero Mónica no puede dar ni las gracias. Sin embargo, en ese momento algo ocurre. El príncipe se lanza para protegerla de una matera que viene desde arriba, aunque Mónica puede detenerla muy fácilmente. Elliot se va a averiguar quién lo hizo, dejándolos a ellos en una situación que la deja a ella fuera de combate y haciendo que tenga sueños dolorosos de su pasado. Cuando despierta, una chica llamada Shelma es quien le pregunta si está bien, pues ella es la encargada de la salud ahí. La consiente suavemente, diciéndole que todo estará bien y puede volver al dormitorio cuando ella quiera. Cuando lo hace, Nero le pregunta cómo le fue, pero fue un pésimo primer día. Él le dice que si lo echa a perder siempre va a poder modificar sus recuerdos con magia, pero Mónica responde que no puede hacer eso, aunque es curioso porque en realidad muchas personas se portaron bien con ella y la verdad quisiera agradecerles. Nero le dice que él se puede encargar, se transforma en un humano común y corriente y Mónica le suplica que vuelva a ser un gato, pero él la atormenta diciéndole que van a practicar cómo dar las gracias. Aunque en medio del juego se da cuenta de que hay alguien sospechoso en el jardín de los chicos. Tal vez esa es la persona que están buscando y deberían investigar. Sin embargo, Mónica dice que ya conoce a esa persona. En otro sueño, ella era encantada viendo cómo su padre hacía todos sus cálculos. Él estaba enfocado en su investigación, pero sabía muy bien que era difícil completarla. Al día siguiente, Mónica nunca había pensado en cómo peinarse. Le pregunta a Nero que cree que no es en vano. Es una pregunta muy filosófica, entonces él le dice que la vida está llena de cosas inútiles. El truco está en disfrutar de ellas y así no será en vano. Siendo
haciendo que ella recordara cuando su padre decía que no había nada más divertido que un reto difícil. Decide intentar su nuevo peinado, aunque parece que no le salió nada bien. También quiere devolverle el listón a Lana, dándole las gracias como puede. Ella dice que ya no lo quiere, pues no está de moda. Pero entonces Mónica se arma de valor para preguntarle si puede enseñarle a peinarse. A Lana le parece demasiado tierna, diciéndole que no tiene remedio y se siente a su lado para poder peinarla. Empieza a contarle historias de su pasado, aunque luego piensa que nadie quiere escuchar nada y la hija de un oportunista. A Mónica también la molestan por ser una friki de los números, entonces no pasa nada. Cuando termina, le dice que ahora debería soltarlo e intentarlo ella. En ese momento, Elliot entra en el salón, y cuando Mónica lo ve, se esconde de inmediato, haciendo que la encuentre mucho más fácil, y diciéndole que lo siga el consejo sin hacer preguntas. La verdad es que el príncipe la mandó a llamar. Se presenta como Félix Riddle, el presidente del consejo. Mónica piensa que es un avance sin querer, entonces le agradece por su ayuda ayer, aunque le pregunta por qué salió del dormitorio anoche. El príncipe pregunta de qué habla, entonces Mónica le dice que vio a alguien igualito a él, aunque no pudo verle la cara. Félix dice que hay muchos con su físico y seguro se confundió. Entonces Mónica ahora sí va a hablar, diciendo que era exactamente la misma proporción áurea. Puede sacar todos los cálculos de su cuerpo entero solo con echarle un vistazo, igual a lo que hizo anoche con el sospechoso. Sacando todos esos datos casi exactos, está segura de que el sujeto de anoche era él, pero se dio cuenta de que se emocionó demasiado. Félix lo admite diciendo que no pudo encontrar nada y recalcando el hecho de que Mónica es inofensiva. Sabía quién era él y aún así no le hizo nada estando solo. Ella no está entendiendo, entonces le cuentan lo que pasó con Aaron y que probablemente él tenga un cómplice. Mónica acabó de entender que la consideran una asesina y eso es todo lo contrario a su misión, pero la ponen en un aprieto aún más grande diciéndole que si no es la asesina, entonces ella va a encontrar al culpable con sus cálculos, y pues a ella no le queda más remedio que aceptar. La pobre Mónica no puede creer todo lo que le pasó en 2 días. Nero intenta consolarla diciéndole que debe buscar al culpable del atentado, aunque cuando vuelve adentro circulan los rumores de la expulsión de Aaron. En realidad están molestando a una chica que era su prometida y daba todo por él. Lana la descubre espiando, diciéndole que si quiere pasar lo mejor es hacerlo rápido. Las chicas no desaprovechan la oportunidad para burlarse de ellas, pero Lana no se deja diciéndoles que se quiten del camino. Terminan discutiendo haciendo que una empuje a la otra y Mónica es quien recibió la peor parte. Está cayendo por las escaleras y piensa qué podría hacer para no recibir un golpe tan fuerte, pero que sí parezca una caída natural. Se decide por ponerle una barrera a las escaleras, pero ahora parece que se está deslizando. Cuando llega al suelo termina chocando contra Siri, el vicepresidente del consejo. Ella se disculpa muy nerviosa, pero él solo le pregunta si está bien y no se golpeó muy fuerte. Mónica se da cuenta de que tiene los dedos muy fríos y si acaso será que se le escapa un poco de poder mágico. Lana llega para ver a su amiga, entonces el vicepresidente le pregunta qué está sucediendo. Las otras chicas también aparecen diciendo que todo fue culpa de Lana y que ella empujó a su amiga. Está claro que todo es una mentira, pero aprovecha su posición de noble para que le crean a ella. Mónica sabe que así es la jerarquía por ahí. Aunque seas inocente, si te acusa alguien superior, es tu fin. Claro que quiere defender a su amiga, pero las palabras no salen de su boca. Sin embargo, aún así, reuniendo todo el valor que puede, dice que fue ella la que se resbaló sola y lamenta todo el espectáculo escapando del lugar. Arriba, cuando llega al aula que quería investigar, escucha a una chica tocando el piano. Ella no quiere que la interrumpan, pero Mónica dice que debe revisar el balcón. Cuando pasa, se da cuenta de que el muro es muy alto y no alcanza a ver por encima. Decide pararse en una matera sin usar, viendo justamente dónde cayó la que iba contra el príncipe, aunque se da cuenta de que se ensució sus únicos guantes y eso podría ser una pista. La chica del piano dice que ya va a cerrar y si quiere la llave del aula debe pedirla por solicitud. Pasando al príncipe, este le pregunta a Elliot si no le cae bien Mónica. Él dice que claramente no porque es una plebeya, pero pues es una buena ayuda para que él pueda concentrarse en vigilarlo y que no se escape de nuevo por la noche. Félix responde que aunque lo llamen perro del duque, la verdad es que no quiere involucrarlo, además de que no le importa lo que piensen de él. En ese momento, Mónica llega al aula pues descubrió algo, diciendo que ya sabe quién es el culpable. En el salón, las chicas no paran de molestar a Shelma por la expulsión de su prometido. Ella solo piensa que si tuviera amigas, tal vez no estaría sola en esa situación. Hasta que en ese momento, Elliot llega a buscarla. En presencia del príncipe, básicamente dice que Mónica la está acusando de ser la responsable de dejar caer la maceta. Ella empieza a explicar todas sus teorías, pero le dicen que no se emociona demasiado con los cálculos y vaya al punto. En resumidas cuentas, la maceta fue arrojada desde el 4º piso. Revisando las solicitudes del aula de música, pues estaba su nombre. Shelma dice que solamente fue a regar las plantas, pero Mónica le dice que el muro es bastante alto para evitar riesgos, y casualmente había una maceta volteada. Ella dice que debe ser una coincidencia, pero entonces Mónica le dice que hoy sí lleva guantes. Cuando se vieron en la enfermería el día del incidente, notó sus dedos fríos y delicados, preguntándole por qué en ese momento no los tenía puestos, y si es que acaso estaban sucios. Ya dejándose los rodeos, investigó un poco más y habían unos guantes en el basurero al lado del aula de música, justamente con las iniciales de ella. Selma pierde la cabeza y grita que sí fue ella, pero también se echa toda la culpa de manipular los fondos del consejo, y rogando piedad
piedad por su prometido, pues él es lo único que ella tiene en el mundo. Después de esa escena, Mónica pregunta qué le va a ocurrir a ella. Félix dice que intentó atacar a alguien de la realeza, entonces toda su familia será castigada. O al menos eso sería lo normal, pero en este caso prefiere expulsarla por temas de salud, pues lo dejó muy pensativo que ella abandonó absolutamente todo por una sola persona. Mónica se alegra, aunque luego se da cuenta de que está revisando las cuentas alteradas, diciendo que ese fraude no tiene nada de estilo. Félix le pregunta si le gustaría ayudarlo a revisar las cuentas y ella se emociona pues ya extrañaba los números, pero pues ahora fue nombrada tesorera del consejo. Nero tiene que hacer que reaccione de nuevo, diciéndole que ser tesorera le facilita mucho el trabajo de protección. Pero lo que pasa es que cuando lo anunció a todo el consejo, pues el príncipe la puso a revisar las cuentas de 5 años atrás, y ella dijo sin pelos en la lengua que fueron demasiado descuidados, haciendo que los demás se enojaran y pues ahora quiere volver a su cabaña de nuevo. Por su lado, Cyril no puede creer que nombraron a una estudiante nueva como tesorera, aunque se da cuenta de que sus cuentas son perfectas, y también de un detalle muy importante con su escritura, pero cuando sale del aula no recuerda lo que estaba haciendo y siente dolores de cabeza. Al día siguiente, Mónica fue a contarle a Isabel y pues ella tiene que hacer su papel de villana para que todos se enteren, diciendo que ya estaban preparadas para eso. La felicita por su progreso, además de que su nuevo peinado le queda precioso, aunque está triste pues una villana no se puede peinar como su sirvienta. En el aula ahora todas rumorean sobre Mónica, incluso Lana se le acercó para preguntarle lo de la tesorería, aunque como ella no responde, también quería disculparse por lo que pasó en las escaleras y si se había lastimado. Mónica se levanta contenta diciéndole que no fue nada y mostrándole una sonrisa muy sincera. Vuelta al consejo, Cyril no deja de ver a Mónica, entonces Félix le dice que debería enseñarle las tareas que tendrá, ya que pues antes de ser vicepresidente él fue el tesorero. En la tarde él le cuenta más o menos sus tareas. Ella estornuda por el frío que hace y él es consciente de ello. Está claro que su cuerpo expulsa mucho poder mágico, pero él le pregunta qué tanto está mirando. Ella le pregunta si esas son las cuentas que ya había revisado, entonces él responde que solamente las estaba organizando para llevárselas a un profesor. Ella se disculpa por darle más trabajo innecesario, pero él le responde que no es innecesario y que porque pareciera que todo le fuera a dar miedo. Se ganó la confianza del príncipe por su talento y debería sentirse orgullosa por eso. Mónica se disculpa pues ella no puede sentirse así. Es algo que simplemente no puede hacer. Cyril le dice que detesta a los que dicen que no pueden, pero también quería comentarle algo del incidente en las escaleras. Como Mónica se esforzó en ocultarlo, tardó más en saber lo que pasó. Por eso habló con los estudiantes presentes y ya le dieron una advertencia a la otra chica para que no se repita la situación. Mónica se sorprende pues sí existen nobles como él, que intentan ser más objetivos y no se dejan llevar por un rango. Pero ella se quedó pensando sin responder nada y él le grita que hable más fuerte. Entrada la noche, Cyril piensa que se distrajo demasiado y debe llevarle las cuentas rápido al maestro, aunque luego se pregunta por qué está haciendo todo eso y es bastante sospechoso.